Ese día marcó un punto de inflexión en mi vida. Estaba en mi oficina en casa, observando la pantalla de mi computadora llena de interminables líneas de código. Con 28 años, era un desarrollador de software más, esforzándome por avanzar en mi carrera en Silicon Valley. Decidí trabajar de manera remota y mudarme a una apacible ciudad de California, pensando que así escaparía del ajetreo urbano. Mis días transcurrían bajo una rutina estrictamente organizada, despertaba temprano, preparaba café y dedicaba largas horas a la programación. Todo era cómodo, predecible y seguro. Para mi familia, siempre fui el hijo ejemplar, exitoso y disciplinado, siguiendo el camino que todos esperaban de mí. Nunca imaginé que la llegada de un nuevo vecino sacudiría por completo mi vida. No fue solo un pequeño cambio en mi día a día, sino una transformación absoluta en todo lo que creía hasta ese momento. Mi hogar era mi refugio personal, un espacio moderno con amplios ventanales que llenaban mi oficina de luz natural. Afuera, el jardín meticulosamente cuidado ofrecía un contraste perfecto con la frialdad de las pantallas que dominaban mi rutina. Las mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho y el suave canto de los pájaros. Mis dedos se deslizaban sobre el teclado mientras resolvía complejos problemas de programación. En los descansos, salía a caminar por el jardín, inhalando el aire fresco y observando las flores del patio vecino, una casa que siempre parecía vacía, hasta aquella mañana en que todo cambió. Era martes cuando noté movimiento al otro lado de la cerca. Un hombre alto, de unos 40 años, supervisaba la llegada de los muebles. Su cabello entrecano y su porte seguro captaron mi atención de inmediato. Intenté concentrarme en mi código, pero mis ojos se desviaban constantemente hacia la ventana. Más tarde, en plena videollamada de trabajo, mi conexión a internet se cayó de repente. Frustrado, supe que debía solucionarlo cuanto antes, tenía entregas importantes pendientes. Justo en ese momento, el timbre de mi puerta sonó. Al abrir la puerta, me encontré con él, mi nuevo vecino. Vestía una camiseta sencilla y jeans, pero había en su presencia un aire de sofisticación difícil de ignorar. Hola, soy Christopher Anderson, se presentó con una sonrisa cálida. Noté que trabajas en tecnología y, bueno, estoy teniendo problemas con la configuración del sistema de automatización de mi casa. ¿Podrías ayudarme? Su voz tenía un tono grave y sereno que me tomó por sorpresa. Mientras ajustaba la configuración de su hogar inteligente, descubrí que Christopher acababa de vender su startup de tecnología sostenible y buscaba empezar de nuevo, lejos del ritmo frenético de las grandes ciudades. ¿Sabes, Michael?, dijo, pronunciando mi nombre con una entonación diferente, como si lo saboreara. A veces, las mejores innovaciones nacen cuando nos atrevemos a pensar distinto. Sus ojos verdes se encontraron con los míos por un instante que pareció prolongarse más de lo normal. Pasamos las siguientes horas conversando sobre programación, sostenibilidad y un sinfín de temas más. Era extraño lo natural que me sentía a su lado, como si nos conociéramos de toda la vida. Christopher tenía una manera única de hacer preguntas que me obligaban a reflexionar profundamente antes de responder. Cuando finalmente solucioné tanto su problema de automatización como mi propia conexión a Internet, irónicamente, ambos estaban relacionados con el mismo router, ya había caído la noche. Tengo que recompensarte por esto, dijo con una sonrisa. ¿Qué te parece si cenamos? Prometo que cocino mejor de lo que configuro sistemas. Acepté sin dudar. Y esa fue solo la primera de muchas noches que terminarían por cambiar mi vida para siempre. Con el paso de los días, Christopher y yo fuimos desarrollando una dinámica inesperada. Durante mis descansos del trabajo, solía encontrarlo en su jardín, inmerso en algún proyecto de sostenibilidad. Tenía una habilidad especial para convertir ideas simples en soluciones innovadoras. Una tarde, mientras observaba su sistema de riego automático, me propuso algo que no esperaba. Podríamos combinar nuestros conocimientos, sugirió, con esa chispa de entusiasmo en la mirada. Imagínalo, tu experiencia en programación junto con mi visión de sostenibilidad. Podríamos crear algo revolucionario. La idea me intrigó. Pronto, nuestras conversaciones sobre tecnología y medio ambiente se transformaron en sesiones de trabajo improvisadas.
Nos sumergimos en el diseño de un sistema inteligente para jardines, integrando sensores y automatización para optimizar el uso del agua. Las noches comenzaron a llenarse de cenas espontáneas. Descubrí que Christopher no solo tenía talento para la tecnología, sino también para la cocina. Con ingredientes simples, creaba platos increíbles, mientras yo, con mis habilidades limitadas en la cocina, aportaba más compañía que ayuda. Sin embargo, lo importante no era la comida, sino las conversaciones interminables que manteníamos mientras cenábamos. Una de esas noches, en su terraza iluminada por la tenue luz de la luna, me habló sobre su paso por el mundo corporativo. Las presiones, las expectativas, murmuró, girando su vaso pensativamente entre las manos. A veces, nosotros mismos creamos las ataduras que nos impiden avanzar. Sus palabras me dejaron pensando más de lo que quería admitir. Poco a poco, nuestras interacciones fueron dejando de ser meros encuentros casuales y se convirtieron en algo más significativo. Empezamos a dar caminatas al atardecer, hablando de todo, desde algoritmos hasta filosofía de vida. Christopher tenía una forma especial de desafiar mis ideas, pero siempre con respeto y curiosidad genuina. A su lado, me sentía libre para ser yo mismo, aunque aún no entendía completamente lo que eso significaba. A medida que nuestros proyectos avanzaban, también lo hacía nuestra conexión. Nos pasábamos horas desarrollando ideas, perdiéndonos en conversaciones que fluían con una facilidad sorprendente. Su risa grave y sincera se volvió un sonido familiar, y su presencia, una constante en mis días. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar cambios en mí. Mi corazón latía más rápido cada vez que oía su voz, y sin darme cuenta, pasaba más tiempo de la cuenta mirando por la ventana, esperando verlo en su jardín. Esas sensaciones me inquietaban y confundían. Todo se intensificó cuando, durante una videollamada con mi madre, ella mencionó la posibilidad de presentarme a la hija de una amiga. Balbuceé una excusa cualquiera, sintiendo un nudo en el estómago que no supe explicar. ¿Por qué esa idea me incomodaba tanto? Las expectativas de mi familia tradicional pesaban sobre mí. Mi hermano mayor ya estaba casado y tenía hijos, todos daban por sentado que yo seguiría el mismo camino. En el trabajo, mi concentración empezó a fallar. Mi mente vagaba constantemente hacia Christopher, su sonrisa, la forma en la que hablaba con pasión sobre sus proyectos, esa mirada que parecía entenderme mejor de lo que yo mismo me comprendía. Una noche, acostado en mi cama y mirando el techo, finalmente lo acepté. Estaba desarrollando sentimientos que iban más allá de la amistad. Y ese reconocimiento me aterrorizó. ¿Cómo podría esto afectar mi vida, mi carrera, mi relación con mi familia? No tenía respuestas, pero sabía que nada volvería a ser igual. Una noche lluviosa de viernes, Christopher me invitó a cenar. Algo en su tono de voz me pareció distinto, una leve tensión que no supe descifrar. A las 8 en punto llegué a su casa, empapado por la lluvia incesante. Al entrar, noté que el ambiente era diferente. Velas encendidas iluminaban la sala con una luz cálida, el suave sonido del jazz flotaba en el aire y una botella de vino descansaba en la mesa. Christopher parecía nervioso, algo inusual en él. Nos sentamos a cenar y, aunque intentamos mantener una conversación casual, la atmósfera tenía una carga eléctrica imposible de ignorar. Nuestras miradas se cruzaban y se apartaban rápidamente, y mis manos temblaban ligeramente al sostener los cubiertos. Después del postre, sugirió ir a la terraza. La lluvia seguía cayendo, pero nos resguardamos bajo un toldo, observando las gotas deslizarse por las hojas del jardín. Fue entonces cuando, de repente, se volvió hacia mí. Mako, dijo, con un tono más bajo de lo normal. Necesito decirte algo. Estas últimas semanas han sido diferentes. Especiales. Hizo una pausa, pasando la mano por su cabello con un gesto nervioso que jamás le había visto antes. Me has cambiado la vida de una manera que no esperaba. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que él pudiera oírlo. Sabía lo que estaba a punto de decir y, aún así, sentía vértigo. Sé que esto puede complicarlo todo, continuó, con la mirada clavada en la mía. Pero ya no puedo fingir que lo que siento por ti es solo amistad. Tomó aire profundamente,
Entenderé si prefieres alejarte, si esto es demasiado. No lo dejé terminar. En ese instante, todas las dudas, los miedos y las barreras que había construido durante años se desmoronaron. Busqué su mano, entrelazando mis dedos con los suyos. Yo también lo siento, murmuré, apenas creyendo que por fin lo decía en voz alta. He estado luchando contra esto durante semanas, intentando ignorarlo, tratando de racionalizarlo. Christopher se acercó lentamente y, con una delicadeza que me hizo contener la respiración, acarició mi rostro. Todo pareció congelarse, la lluvia, la música de fondo, incluso el tiempo mismo. Cuando sus labios tocaron los míos, fue un roce suave, casi titubeante, como si ambos temiésemos romper algo precioso. Pero pronto, la inseguridad se desvaneció y el beso se volvió más profundo, cargado de todo lo que habíamos reprimido. Cuando nos separamos, sin aliento, vi en sus ojos una mezcla de emociones que reflejaban exactamente lo que sentía: alegría, miedo, deseo e incertidumbre sobre lo que vendría después. Pero también algo más: esperanza. No sé exactamente qué va a pasar ahora, susurró, apoyando su frente en la mía. Yo tampoco, admití con una sonrisa sincera, pero por primera vez en mi vida, no necesito tener todas las respuestas. Solo quiero sentir. Y ahí, en la terraza de Christopher, con la lluvia formando una cortina natural a nuestro alrededor, supe que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Había encontrado el valor de ser realmente yo mismo. Esa noche todo adquirió un significado distinto. La lluvia seguía cayendo, creando una burbuja íntima que nos aislaba del mundo exterior. Christopher entrelazó sus dedos con los míos y, en silencio, me condujo al interior de la casa. Caminamos hasta la sala, donde la tenue luz de las velas proyectaba sombras danzantes en las paredes. La música de jazz continuaba sonando en el fondo, pero ahora cada nota parecía cargada de una emoción nueva, más intensa. «Estás temblando», murmuró Christopher, con la voz más ronca de lo habitual. Y tenía razón. No era por el frío, sino por la avalancha de sensaciones que me recorrían. Ansiedad, deseo, una emoción profunda que aún no sabía cómo nombrar. Se acercó con cautela y me abrazó. Sentir su calor contra mi cuerpo fue un choque de realidades, una mezcla de seguridad y vértigo. Cerré los ojos cuando sus labios rozaron mi cuello, un contacto tan delicado que me hizo contener la respiración. «Podemos ir despacio», susurró contra mi piel. «Tenemos todo el tiempo del mundo». Pero yo no quería ir despacio. Toda la represión, la negación y el miedo de los últimos meses explotaron en un solo instante. Mis manos, antes temblorosas, encontraron su camino sobre su cuerpo con una urgencia que me sorprendió. Quería descubrirlo, conocer cada detalle que durante semanas había observado en silencio. Christopher me llevó hasta su cuarto, un espacio cálido e íntimo, con luces suaves y sábanas que olían a él. Cada prenda que caía entre besos y caricias transformaba la vulnerabilidad en confianza. Sus ojos verdes, oscurecidos por el deseo, nunca dejaron de mirarme, como si intentara memorizar cada reacción, cada suspiro. «Eres hermoso», murmuró, sus dedos trazando líneas invisibles sobre mi piel. Cada caricia era un descubrimiento, cada beso, una promesa. Nuestros cuerpos se acoplaron como si hubieran esperado este momento desde siempre, moviéndose al mismo ritmo, sincronizados en una danza de deseo y entrega. El tiempo dejó de tener sentido. Solo existían las sensaciones, el peso reconfortante de su cuerpo, el calor de su piel contra la mía, el sonido de nuestras respiraciones mezclándose con la lluvia que golpeaba suavemente la ventana. Cuando todo terminó, permanecimos enredados en los brazos del otro, dejando que el silencio hablara por nosotros. Christopher dibujaba círculos perezosos en mi espalda, y yo me aferraba a la sensación de su piel, temiendo que si me movía, todo desapareciera como un sueño. «Quédate conmigo», susurró, medio dormido. Sonreí, apoyando mi rostro en su pecho. «Siempre». Y, por primera vez en mi vida, supe que era una promesa que realmente quería cumplir. Los días que siguieron fueron una mezcla de euforia y adaptación a una nueva realidad. Despertar junto a Christopher cada mañana, verlo dormido con la luz del amanecer acariciando su rostro,
me llenaba de una certeza que nunca antes había sentido. Pero con esa felicidad también llegó la conciencia de que nuestra relación traería cambios inevitables. En el trabajo, traté de mantener la discreción, pero los pequeños detalles delataban que algo en mí había cambiado. Sonreía más, mi productividad había mejorado y me sentía más ligero, como si hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. No pasó mucho tiempo antes de que Sara, mi compañera de equipo, hiciera un comentario en una reunión virtual. Te ves diferente, Mako. Como si algo, o alguien, te tuviera más feliz últimamente. No supe qué responder, pero mi silencio bastó para que ella soltara una risa cómplice. Mientras tanto, Christopher y yo encontramos nuestro propio ritmo. Alternábamos entre su casa y la mía, compartíamos desayunos tranquilos y noches de trabajo juntos. Él continuaba desarrollando sus proyectos de sostenibilidad y yo, sin darme cuenta, me fui involucrando más y más en sus ideas. Nuestra colaboración profesional creció junto con nuestra relación personal, y cada día nos descubríamos más como equipo. La primera persona a la que le conté sobre nosotros fue a mi hermana menor, Lisa. Durante una videollamada, notó enseguida mi felicidad y preguntó sin rodeos si estaba saliendo con alguien. Cuando le hablé de Christopher, su reacción fue un instante de silencio seguido de una sonrisa genuina. Finalmente pareces ser tú mismo, dijo, y esas palabras significaron más de lo que ella podía imaginar. Pero contarle a mis padres fue otra historia. Lo hice un domingo, durante el almuerzo familiar. Mi madre lloró, no de tristeza, sino de preocupación por los desafíos que podría enfrentar. Mi padre permaneció en silencio durante varios minutos antes de decir: siempre has sido un buen hijo. Eso no cambia nada. No fue una aceptación total, pero sí un comienzo. En el trabajo, después de 3 meses juntos, decidimos ser abiertos sobre nuestra relación. Para mi sorpresa, la reacción fue en su mayoría positiva. Incluso mi jefe mencionó que mi desempeño nunca había sido mejor, que se notaba que estaba más feliz y concentrado. Por su parte, Christopher también enfrentó desafíos. Algunos de sus inversionistas más conservadores mostraron preocupación cuando nuestra relación se hizo pública, pero él manejó la situación con la misma seguridad y elegancia que lo caracterizaban. Dejó claro que su vida personal no interfería con su negocio, y, lejos de afectarlo, parecía más motivado que nunca. Con el tiempo, nuestra relación trajo cambios inesperados en otras áreas de nuestras vidas. Empecé a involucrarme más en iniciativas LGBTQ dentro de la comunidad tecnológica, usando mi experiencia para apoyar a quienes enfrentaban situaciones similares. Christopher expandió sus proyectos de sostenibilidad para incluir iniciativas de diversidad e inclusión. 6 meses después de aquella noche lluviosa, durante una cena en su terraza, nuestro lugar especial, Christopher me sorprendió entregándome una llave. No tiene sentido seguir viviendo en 2 casas separadas, dijo con una sonrisa que aún lograba acelerarme el corazón. El cambio fue natural, tan gradual como todo lo que había ocurrido entre nosotros. Cada objeto que trasladé, cada mueble que reacomodamos juntos, era un recordatorio de cómo la vida puede sorprenderte cuando te permites vivir sin miedo. Hoy, al mirar atrás, sé que aquella primera noche bajo la lluvia no fue solo el inicio de una relación. Fue el comienzo de una vida auténtica, sin máscaras ni pretensiones. Christopher no solo me enseñó sobre el amor, sino sobre la valentía de ser fiel a uno mismo. Ha pasado un año desde aquella noche que lo cambió todo. Esta vez, Christopher y yo estábamos en la misma terraza donde empezó nuestra historia, celebrando nuestro aniversario con una copa de vino. El jardín, que ahora era nuestro proyecto conjunto, florecía más que nunca, reflejando no solo nuestro esfuerzo, sino también el amor y la dedicación que habíamos puesto en nuestra vida juntos. ¿Recuerdas el día en que nos conocimos?, preguntó Christopher, sirviendo más vino en mi copa. Te veías tan perdido con ese notebook. Reí al recordar lo nervioso que estaba en aquel primer encuentro, sin imaginar que aquel problema con la conexión a Internet sería el inicio de algo mucho más grande. Nuestra vida juntos había encontrado su propio ritmo. Cada mañana comenzaba con café compartido y una planificación del día que, de alguna forma, siempre lograba entrelazar nuestras carreras.
Mi experiencia en tecnología complementaba perfectamente sus proyectos de sostenibilidad y juntos empezamos a desarrollar sistemas innovadores que poco a poco llamaban la atención en el mercado. Pero más allá del trabajo, aprendimos el lenguaje del otro, cuándo dar espacio, cuándo brindar apoyo, cuándo simplemente estar presentes. Mi familia, que al principio tuvo dificultades para aceptar nuestra relación, terminó integrando a Christopher con naturalidad en los eventos familiares. Mi madre incluso lo llamaba para pedirle recetas, y mi padre había encontrado en él un compañero de ajedrez para los domingos. Esa noche, mientras observábamos el cielo estrellado desde la terraza, Christopher interrumpió mis pensamientos. Tengo algo que mostrarte. Se levantó y fue hasta su oficina. Cuando regresó, llevaba una carpeta gruesa en las manos. ¿Recuerdas la idea que tuvimos sobre expandir nuestros proyectos?, preguntó con entusiasmo. Abrió la carpeta y reveló planos detallados de un centro de innovación sostenible. Era nuestra visión conjunta, plasmada en papel. Un espacio que combinaría tecnología verde con educación y desarrollo comunitario. Conseguí el financiamiento, anunció con una emoción brillante en sus ojos, pero hay una condición. Mi corazón latió más rápido, anticipando lo que vendría. El centro principal estará en Vancouver. Tendríamos que mudarnos allá por al menos 2 años. El silencio que siguió estuvo cargado de posibilidades. Vancouver significaba dejar atrás todo lo que conocíamos, pero también representar una oportunidad para construir algo nuestro desde cero. Sé que es una decisión importante, continuó Christopher, tomando mi mano. Y entiendo perfectamente si prefieres quedarte. Podemos hacerlo funcionar de otra manera. Miré a mi alrededor, nuestro jardín, Newes.